descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Como todos los días, aquí a las 8 de la noche en vivo, hora de Colombia, para compartir temas e investigaciones para todos ustedes, los buscadores incansables de la verdad. Y hoy estamos en los jueves de invitados, descubriendo, y vamos a tocar un tema que nos han pedido, que nos han dicho, hagamos algo sobre los salmos. Sin embargo, vamos a conocer con nuestro invitado Pablo Fioramonti, desde Perú. Sin embargo, él es argentino, la verdad oculta detrás de los salmos. Él es creador de contenido de un canal también de investigación llamado Libres Pensadores. Lo tenemos ya con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Descubriendo. Permíteme aquí y te muestro. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Neil? Buenas noches y buenas noches también a tu audiencia. Un saludo grande desde aquí, desde Perú. Como habéis dicho, sí, soy argentino, pero estoy aquí radicado en Perú. Es un honor y un privilegio estar con ustedes en esta noche. No, para nosotros igualmente es muy interesante que hayas aceptado nuestra invitación, puesto que hemos visto en tu canal investigaciones muy interesantes, y a mí particularmente me gustó mucho en el momento que planteaste el tema de los salmos. Hay una inquietud alrededor de los mismos, y por supuesto cuando alguno de nosotros, que somos todos los hombres y mujeres de la búsqueda, hacemos y encontramos algo, compartirlo es nuestro deber, nuestra obligación. Y aquí estás con nosotros, así que No chévere escucho, que... ¿No me estás escuchando? ¿Ahí me escuchas? Ahora sí. Ok. Te decía que es una obligación compartir las investigaciones que se vayan descubriendo, que se vayan encontrando, para enriquecer de esta manera pues todo este mundo de la investigación. Cuéntanos, antesito de arrancar, ¿quién es Pablo? Pablo Fioramonti, lo dije bien, ¿no? Sí, así es. Bueno, Pablo Fioramonti es una persona simple. Es un joven que se ha dedicado hace un poco de tiempo a investigar luego de que dejó el ámbito religioso y empezar a ver cosas que no convencían, no cuadraban, y bueno, empezamos a investigar. No comencé solo este camino de búsqueda, sino que a la par estuvo conmigo la que hoy es mi esposa, en ese momento era mi novia, y estamos en el camino de búsqueda como todos, ¿no? No soy ni mejor ni peor que nadie, ni tampoco soy mejor de los que aún siguen en un entorno religioso, porque el camino de la búsqueda comienza cada uno de manera personal y estamos en un proceso, entendiendo eso. Y Claro. bueno, estoy aquí en Perú y muy bien. Pablo, ¿y a qué denominación religiosa perteneciste y por cuánto tiempo? Bueno, yo pertenecí a la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde los 10 años, 11 años que me bauticé. Luego pasé por un periodo de rebeldía, entre comillas, que salí y luego volví. Y en total, más o menos, desde los 10 años hasta los 26, creo. En total, entre salida y entrada, fue que estuve en la Iglesia Adventista. Sí, Más de 7 años, 10 años seguramente. más de 10 En el años. 2022 yo doy mi renuncia y ya me desligo totalmente de la organización. Y bueno, estás tocando temas profundos, estás tocando temas extraterrestres, y cómo una persona que viene de las religiones, se viene de la iglesia adventista, se arriesga ya a abordar temas que en la iglesia son vetados. Sí, es un tema que primeramente fue un poco difícil porque comenzó una crisis, porque yo estaba con deseo de continuar con la carrera de teología para ser pastor adventista. Pero desde niño también comparto un poco con lo que habías manifestado. Desde niño yo también, Neil, he pensado que hay algo más allá de nosotros, que no estamos solos en el universo. Y me gustaba ver programas así que tenían que ver con lo que es el extraterrestres o seres de otras galaxias, y me llamaba la atención eso. Pero creo que dentro de la denominación, cuando ya me metí en el ámbito de la religión, como que me cohibía, o sea, no me negaba, sino que me guardaba ese deseo de buscar, porque había aprendido que la Biblia es la palabra de Dios, que tenemos la verdad y todo lo demás,
Y hay algunas cosas que no me cuadraban, te digo, mientras estaba en la religión no me cuadraban y no me parecían convincentes también algunas preguntas, pero como me decían que eso era del diablo, dudar y todo lo demás, decidí guardar mis dudas y mis preguntas en un cajón, como se dice, y ahí me quedé con lo establecido nomás. Hasta que en un momento ya no pude más con algunas injusticias que vi dentro de la dominación y ahí fue como empezó, digamos, este camino. Claro. Pero fíjate, después te convertiste en difusor de las investigaciones que iniciaste en el canal Libres Pensadores. Cuéntanos un poquito de tu canal. Bueno, mi canal en realidad comenzó como todos, digo, lo que pasó en el 2020, comenzó a compartir algo que era diferente en la época que estábamos ahí. Primero la idea era compartir reflexiones, hacer análisis bíblico y una perspectiva un poco diferente a lo tradicional, haciendo énfasis en el amor de Dios y el mensaje de Jesús. Luego pasé un periodo en el cual me puse a investigar con respecto al que Dios no mata, Dios no destruye, y entré en la corriente de lo que llamamos el universalismo cristiano, universalismo bíblico, que eso contrastaba totalmente con la doctrina adventista, que hablaba del aniquilacionismo. Y comencé primero queriendo dar respuestas a mis preguntas y dudas en el canal Pablo Feramonti. Luego comencé a tener un grupo de amigos que estaban en el mismo camino que yo. Algunos de ellos ya se quedaron, digamos, en el camino del universalismo, que eso les conecta. Yo empecé a no abandonar totalmente, sino empecé a alejarme un poco ya de esa corriente de pensamiento, porque entendí que estos seres de carácter negativo tendrán su final. No es que de alguna manera el Padre Universal no hará nada al respecto. No me refiero a lo que es la creación, no hará nada al respecto. En ese momento yo creía que sí, que los va a perdonar y todo lo demás, y bueno, no sé si alguna vez escuchaste la corriente del universalismo. No, primera vez, te cuento, primera vez. Y estoy tomando aquí atenta nota porque incluso también quisiera conocer más de este movimiento, ¿no? Bueno, el movimiento del universalismo en realidad viene de orígenes de Alejandría, Ajá. en el siglo III aproximadamente, en el cual postulaba de que Dios al final del tiempo reuniría nuevamente a toda la creación a través de su amor y sería restaurado todas las cosas. Y tomaba como referencia el mensaje de Pedro que hace en Hechos de los Apóstoles con respecto a la restauración de todas las cosas, o en griego apocatástasis. Ok. Mucho tiempo defendí ese mensaje hasta un punto que empecé a investigar. Me topé también con el canal primero me topé con el canal de William Matamoros, que es el canal de Espíritus desde el Tiempo. Luego empecé a escuchar un poco tu canal hace unos años atrás, algunos audios con respecto a que Adán no era una humanidad. Y bueno, primero, al principio me parecía un poco Loco. descabellado, ¿no? Como todo nos pasa. Claro. Pero después como que me tocó la curiosidad y me quedó ahí. Y después volví de nuevo, empecé a ver y después conectó con Despierte este es el tiempo y pasé a Flecha Antigua. Y así fue que yo empecé a notar que yo no era el único loco que pensaba que había vida extraterrestre. Y no solamente fuera, sino aquí dentro. También noté en algunos mensajes de las películas incluso, como le llamamos el primero negativo, y empecé a darme cuenta de muchas cosas. Hasta que empecé a profundizar más en los textos hebreos, de lo que llamamos los Elohim, los Malachim, y todo lo que tenía que ver con Im. Y es allí que yo me empiezo a, no decir desligar, sino empiezo a alejar un poco de lo que era el movimiento del el Dios es amor y que Dios no destruye, o sea, el movimiento universalista, Claro. que no solamente se difundió en la iglesia adventista, sino muchas corrientes religiosas adoptaron este mensaje y hasta el día de hoy lo siguen manteniendo y están teniendo muchos problemas dentro de sus denominaciones, de que de alguna manera al final Jesús, tomado como una referencia de un personaje divinizado, hará algo para restaurar a todas las cosas, incluso a Satanás y a sus ángeles, lo que tradicionalmente se dice. Ok. Luego cuando me topo con el documento, lo que me empieza a abrir más un poco los ojos al respecto de eso, que no digo que esté equivocado, sino digo que me parece un poco ya llevar al extremo al amor de la creación, ¿no?
de que no tiene que haber una justicia, no como la justicia que manifiesta la religión, de un castigo eterno, del infierno y todo lo demás, sino lo que llamamos la causa y efecto. Claro. Me topo con el canal de sabiduría espiritual y allí encuentro lo que es el libro secreto de Juan. Jesús con Jesús. Con Jesús Moshiach. Con Jesús Moshiach. Pero primeramente no tuve contacto con él. Él luego se contacta conmigo al empezar a ver mis investigaciones o análisis del libro secreto de Juan, primeramente ya teniendo un enfoque todavía de la fe, porque todavía mantenía mi creencia en Jesús como un Dios, como un Salvador y todo lo demás. Y ese fue mi primer enfoque, digamos. Y entonces allí donde yo comienzo a estudiar el libro secreto de Juan y empiezo a ver algunas similitudes con lo que enseñaba Salim, que primero discrepaba con Salim con respecto a lo que les pasará a estos seres de carácter negativo, y yo le postulaba que no, que Dios es amor y que de alguna manera los tiene que restaurar. Y como tú decías en el canal cuando fuiste, cuando tú tienes esa convicción, no digo el fanatismo, pero estás convencido de que eso va a ser así y te pones acérrimo. Y no digo que no me puse a pelear con Salim, sino que como que en un programa incluso que él publicó, como que parece como yo que lo confronté, pero en realidad yo le estaba haciendo preguntas y quizás no esperaba esas preguntas, ¿no? Claro. Y después empecé a ver más sus videos, empecé a investigar más, me topé con las investigaciones de Mauro Biglino y ahí ya como que se me voló un poco más la cabeza. Claro, claro. Bueno, hay un proceso en que, bueno, tú dices lo importante que es el cambio de visión, ¿no? Vas saliendo de la iglesia, luego entras a la investigación, ahí adoptas un intermedio, ¿no? Lo que tenías con lo nuevo, pero va avanzando. Y en este tema de los salmos, ¿qué fue lo que te llevó inicialmente a hacer la investigación sobre los salmos, la verdad detrás de los salmos? Lo primero que me motivó a mí fue de que entendí que la Biblia no es tradicionalmente como nos enseñan la palabra de Dios. Dicho sea de paso, la palabra infalible de Dios también, que tradicionalmente se enseña eso en la religión. Cuando yo comienzo mi investigación sobre la manipulación bíblica, que es eso es lo que me estoy centrando, y la diferencia entre el carácter de Jehová o Yahvé, esto viene ya de algunos shorts que yo hice con respecto a una serie pequeña de cortos que hice en el canal, sobre cómo discrepaba mucho el carácter que representaba Jehová Yahvé o Yahvé Jehová con respecto al mensaje que traía Jesús. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de que es totalmente contradictorio. Y en mi investigación me doy cuenta que Jesús presentaba un carácter diferente del Padre Creador a lo que era Yahvé. Entonces cuando vemos eso, que hay manipulaciones, tanto en el texto traducido al español del Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, y que está maquillado incluso el texto bíblico, nos damos cuenta de que incluso en los salmos, de hecho hay salmos que son terroríficos, Neil, como por ejemplo ese que no me acuerdo bien ahora la referencia, pero dice que bienaventurado serás cuando estampes contra las rocas a los hijos de Babilonia. Yo digo, wow. Eso es una alabanza, eso es un canto, eso no puede ser compatible con el carácter de Dios, el carácter del Dios creador. Yo decía eso. Y ahí es como yo empiezo a investigar, compartí la investigación en el canal Sabiduría Espiritual y también lo hemos hecho junto con William. Y luego me dedico a lo que es decir, bueno, voy a hacer una serie, quizás para no tener problemas con YouTube, porque algunas cosas no se pueden decir, ¿no? Y lo puse para miembros y comencé a investigar los salmos. Y comencé con el Salmo 82, que había visto una investigación que había hecho el profesor y el experto en hebreo bíblico, César Silva, del canal Limud, que hablaba acerca de que el Salmo 82 es una, no sé si decir copia, pero se tomó de inspiración del dios semita El, o en hebreo el Elión, sí. Y que no hacía referencia a Yahvé, porque Yahvé viene mucho más en el futuro, en lo que es la creación de la Torá. Y yo comienzo a investigar sobre los salmos cuando me topo con ese salmo que te dije que era terrorífico. Entonces empecé a investigar el Salmo 82, vi esa investigación, lo busqué por mi cuenta y me llamó la atención algo que quería compartir como para empezar un poco,
Claro, vamos entonces a profundizar en este Salmo 82, lo que tú investigaste y descubriste. Compártenos sobre esta investigación del Salmo 82, por favor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, amigos oyentes, es que la Torá, o los 5 libros que se le atribuyen a Moisés, no están atribuidos a Moisés, pero no significa que lo haya escrito él, por el tema de tanto el idioma como fue escrito, que es un hebreo clásico, y en la época que se data la existencia de Moisés, o este personaje llamado Moisés, no existía la escritura cuneiforme, o de esa manera como un texto hebreo, sino que antes el hebreo antiguo eran como especie de figuritas o símbolos, y no era así como una lengua en sí, o como un idioma. O sea, era una lengua, sí, un idioma, pero no la escritura. Entonces, muchas de las historias de la Torá, de la ley de Moisés o el Pentateuco, son inspiradas de otras culturas, como el Enuma Elish, la epopeya de Gilgamesh, de los sumerios, de la cultura acadia. Y bueno, llevándolo a eso, el Salmo 82 está basado en la cultura sumeria, mejor dicho, en lo que es el dios semita, de que es el proto-hebreo, o sea, los proto-hebreos, mejor dicho, para no confundir, no es los sumerios, sino que es una narrativa del dios El Elyon, llevándolo a lo que es los dioses del panteón cananeo antiguo, y ya allí sale este personaje, El Elyon. Pero ¿saben dónde más vamos a encontrar esta narrativa, o parte de esta narrativa? Es en Deuteronomio, por eso estoy citando la ley. Y en Deuteronomio, capítulo 32, los versos 8 en adelante, según lo que nos dice la traducción, la Biblia textual, que la estoy leyendo aquí ahora, que dice así: cuando el Elyon distribuía las naciones, cuando separaba a los hijos de Adán, él puso las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Israel, dice el tradicional Reina Valera. Pero cuando nosotros rastreamos la referencia hebrea, la palabra es hijos de Elohim. Elohim no significa Dios, sino significa poderosos o gobernantes. Es un plural. Y posiblemente la palabra Dios no existía en el vocabulario de este pueblo. Por esa razón es que dice que eran los hijos de Elohim. Y obviamente el Elyon, este personaje, era de una jerarquía avanzada. O sea, era como un general, un comandante, se podría decir. Sí. Había escuchado una investigación que postulabas tú, Neil, que era como podría ser como un general o un comandante. Y sí, hace sentido lo que dice. Y hay otras interpretaciones que dicen que podría ser el padre de Jehová. Sí. O Yahvé, ¿no? Sí. Que era una familia. Claro, como una familia, sí. Exacto. Una familia de Elohim. Gracias. Ahí por el dato. Porque la porción, dice el texto 9, de Yahvé es su pueblo. Jacob es el cordel de su heredad. O sea, aquí nos dice, amigos, de que de alguna manera Yahvé es hijo, aparentemente, de este Elohim, de este personaje extraterreno, voy a decirlo, que vino y que invadió este planeta y que se hicieron pasar tanto él como sus hermanos y familia como los dioses. Y allí viene también lo que es las narrativas sumerias, que denuncian también un poco más acerca de estos personajes, que no es solamente Yahvé, son muchos. Y son diferentes razas, como lo denuncia también el libro secreto de Juan. Y uno se preguntarán, pero no, en mi Biblia Reina Valera dice hijos de Dios, o los hijos de Israel. Es que ahí está el maquilleo, amigos. Claro. Ahí está la manipulación religiosa. Que ¿cómo van a revelarle eso a sus feligreses si sería algo traumático? Continuemos. Entonces, cuando nosotros analizamos este texto de Deuteronomio y rastreamos la palabra Elohim, esa palabra se repite en muchos textos. Y uno de ellos es el Salmos 82.
Y en el Salmo 82 nos narra lo siguiente. El texto dice que estaba el Elión en la reunión de los dioses. Y en la reunión de los dioses juzga. En la Reina Valera dice así, o en otra traducción. Pero en la Biblia textual, o la Biblia textual 4, la primera edición, la cuarta edición en realidad, dice que es la reunión de los Elohim. Y la reunión de los Elohim, en la reunión de los Elohim juzga. Elión. Este salmo, lo que nos quiere decir, amigos, es una conversación que hay con estos seres de carácter negativo, con una situación que está pasando en una de sus naves, o mejor dicho, con un cabo, como hablaban del cabo de Yahvé. Sí. Entonces, lo que se describe aquí es un concilio de Elohim, reunidos y siendo juzgados por uno de los de mayor jerarquía, que en el texto se presenta como el Altísimo. La palabra Altísimo es la traducción. Pero ¿saben qué? En la cultura semita de los cananeos, el dios El era el mayor de todos los dioses del panteón cananeo. O sea, el superior. Esto no es el Dios eterno, amigos, ni el Dios universal o la creación misma, o Dios creador, sino un Elohim más considerado jefe dentro de esta jerarquía. El Salmo refleja un tribunal entre entidades extraterrestres que tenían control sobre los pueblos, o sea, en ese momento los hijos de Israel. Además, el texto critica a esos Elohim porque a pesar de su poder, no impartieron justicia verdadera y permitieron la opresión de los débiles. El Salmo concluye pidiendo que el Altísimo juzgue a la tierra porque a él pertenecen todas las naciones. Lo que vemos aquí es un retrato de estos Elohim como invasores con poder que actuaban como gobernantes, no como el Padre Universal. Aclaremos eso. No es como el Dios único, no como el Creador. No tiene nada que ver el Creador en esto. Esto explica por qué la Biblia tradicional maquilla el texto traduciéndolo como si fuera una conversación entre Dios y sus jueces o ángeles, cuando en realidad el hebreo habla de Elohim. Entonces, Pablo, hay algo interesante, ¿no? Y es que cuando el Salmo en las iglesias se habla de que Dios juzga con sus ángeles a la tierra, entonces comienza a ver o tener sentido dentro de la creencia religiosa que Dios hace esas cosas. Dios juzga, ¿verdad? Porque estos relatos lo muestran. Sin embargo, cuando comenzamos a entender quién realmente hacían estas cosas, entonces hay que reevaluar si justamente la creación o el Padre de las luces, no viéndolo como alguien, realmente tiene esos comportamientos. Esa es una de las cosas y las derivaciones que resultan de estas investigaciones, amigos de Descubriendo. Pablo. Gracias por el aporte y está conectado a lo siguiente que voy a mencionar. También hay que tener en cuenta que la Biblia, ya sea para audiencia que me esté escuchando, si esto para alguna persona que aún está en una religión, la Biblia no vino como arte de magia para nosotros de mano divina. Fue pasada por un proceso de traducciones, interpretaciones y maquilleos. Y nos ha ocultado, o se nos ha ocultado, que los antepasados de este pueblo, los antiguos, tenían contacto con estas entidades de carácter negativo que se hicieron pasar por dioses. Estos salmos, amigos, no hablan de un Dios todopoderoso, creador del universo, como un alguien, como se nos ha pintado dentro del ámbito religioso, sino de un ser extraterrestre, líder, que trae a su familia y se empiezan a repartir el botín del planeta. Sé que suena turbio, pero lamentablemente es así. Estos seres vinieron y se repartieron el planeta entre ellos. Y de ahí entra este Dios de los israelitas, el Dios Yahvé. Y a Yahvé le tocó Jacob, o sea, Israel. Jacob, o el pueblo de Israel, no era un pueblo de millones y millones de personas. Era un pueblo nómade pequeño.
Solo que ahí está el maquilleo y las exageraciones de que los hebreos o que esta religión judía hizo para sobresalir sobre los demás pueblos. Como lo Y algo hicieron, que hay que... como Sí, lo hicieron en los tiempos del rey Josías, ¿no? Que ahí fue donde se constituyó el canon de los 5 primeros libros. Y se exageraron ciertas narraciones para hacer creer que se está hablando de el gran pueblo de Dios elegido, ¿no? Y realmente es un pueblo pequeño, como tú dices, que le tocó incluso un Elohim o deidad menor, porque pues el mayor era el Elión. sí, y el Elión también no se traduce como el Altísimo, pero es el Altísimo de los dioses en la cultura semita antigua y los cananeos. De hecho, lo que también denuncia el profesor César Silva con respecto a este pueblo es que era un pueblo cananeo que pasó por un proceso hasta llegar a ser hebreo. Y lo que también denuncia, no sé si decir denuncia, pero también explica el profesor César Silva, es que este pueblo estaba en Egipto, no como esclavos, sino como gente que vivía ahí. Pero cuando terminó la edad de bronce y hubo un colapso económico en que colapsó este imperio, salieron de allí y se fueron a las montañas. Entonces ellos pensaron, ¿cómo podemos hacer nosotros? Habrán pensado los líderes, ¿no es cierto? No digo el pueblo en sí, para destacar entre las naciones. Y esa idea se las influenció este dios extraterreno, Jehová. Bueno, de esa manera, influenciados por ellos, se crean estas narrativas, en la cual, como decías, el rey Josías encontró, supuestamente, la ley. Encontró, ¿no? Vamos a decirlo así. Encontró la ley y empezó a divulgarla en el pueblo. Pero esto eran creaciones literarias de carácter alguno un poco fantasioso, ¿no? Como decías en uno de esos programas, que les recomiendo que lo vayan a ver porque es muy interesante lo que exponías ahí. Claro. Y es algo que no se dice tradicionalmente. Pero volviendo al tema, el Salmo 82 nos denuncia, cuando lo vemos con ojo crítico, esta invasión. Lo que estos antiguos veían como los dioses, que ellos impartían justicia e impartían leyes. Los 10 mandamientos están inspirados en el rey Hammurabi, o el código Hammurabi, que no tiene nada que ver con la ley de Dios, o la ley de la creación. También, este salmo nos dice que ellos este Dios extraterreno, este impostor está impartiendo justicia, entre comillas, sobre unos Elohim que no hicieron lo que se debía. Pero hay que entender que la justicia de ellos era diferente a la verdadera justicia de la creación. Porque para ellos los malvados eran los pueblos que se oponían al pueblo que él eligió. O los pueblos que tienen a cargo, ¿no? Estos gobernantes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si tú te oponías al gobierno de estos seres, había castigo. Y para aplacar este señor, estos señores, necesitaban sacrificios. Necesitaban el derramamiento de la sangre y todo lo demás. Claro que es lo propio que utilizaron los Elohim para... Justo se te fue el audio. Sí, permíteme acá, que yo creo que era ahí me escuchas un poco. Bueno, vamos a hacer algo acá para que no me escuches de otra manera. Aquí me vas a escuchar, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Entonces te decía que era lo justo que estos personajes pedían para la obediencia, pedían para la sumisión, el culto, trabajar para ellos. Pablo, entonces este entender que este salmo en particular no se está refiriendo a ningún Dios universal, ni bueno, ni juzga, sino que está hablando de una invasión extraterrestre. Esto nos hace imaginar, sobre todo aquellas personas que han utilizado el documento bíblico y sobre todo los salmos como una guía espiritual, como un tema importantísimo dentro del documento, a cuestionar lo que realmente están en ellos, ¿no? Que fue supuesto o claramente lo que te pasó a ti en la medida en que comenzaste a encontrar. Claro, totalmente de acuerdo. Es cierto, Neil, y estás en lo correcto en eso. También hay que entender que la palabra malaj
que es malajim, el plural, no está hablando de seres espirituales con alitas o con algún tipo de armadura o lo que sea. Se puede traducir como mensajero, pero no específicamente mensajero de la luz, porque estos seres no tenían nada de luz en ellos, ellos manipulaban a diestra y siniestra. Y cuando habla de lo que viene ahora, que voy a hablar, el siguiente salmo, habla acerca de los ángeles que acampan alrededor, ¿no es cierto? En el Salmos 91. Entonces, ya cerrando con el 82. El 82 no habla de un Dios creador, no habla de la sabiduría del Dios verdadero o el Padre de las luces, sino de esta narrativa que menciona la invasión de esta organización extraterrena que invadió el planeta Tierra hace miles de años y que aún hay vestigios de ella en distintas culturas. Ahora, la pregunta es, ¿será que el Salmo 91 tendrá algo de turbio también? Leámoslo. Veamos. Leámoslo como habitualmente sale en la más leída, ¿no? En Reina Valera. Claro. El Salmo 91 se asocia el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Repítelo, por favor. Cuando nosotros lo leemos completo, aparentemente nos muestra como un salmo de protección. Pero para no leerlo todo completo, vamos a desmenuzar algunas cosas. Cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo, la palabra Altísimo es el Elión. Y la palabra omnipotente en hebreo es Shaddai o el Shaddai, que viene de la raíz hebrea de Shaddad, que quiere decir devastador, destructor y el aniquilador, también se puede entender. Entonces, el que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra del destructor o del devastador, que es el Shaddai, que es otro Elohim que estaba al servicio o a las órdenes de este comandante del Elión. Y este salmo se usa muchas veces como protección para las entidades o demonios y todo lo demás, pero en realidad este salmo se utilizó para ejemplificar cómo estos seres extraterrenos cuidaban de su pueblo, de cada uno de ellos, tanto del pueblo de Israel como otros pueblos, como los cananeos, los filisteos y otros, porque no solamente Israel tenía un Elohim, ellos también, otros tenían lo mismo. Pero cuando nosotros analizamos en profundidad el Salmo 91, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. El Salmo 91 es uno de los más conocidos y recitados incluso hoy como oración de protección. Y vuelvo a repetir, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A simple vista parece un salmo de confianza y seguridad. Pero si lo analizamos de forma crítica, como decía, nos encontraremos con un panorama totalmente diferente. El texto promete protección contra pestes, terrores nocturnos, flechas y mortandad. Y lo más llamativo, pues a sus ángeles, malajim en hebreo, mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. La tradición dice que son ángeles celestiales. O sea, angelitos o seres rubios de pelo largo, con armaduras, con espadas y todo lo demás, que vienen a defenderlo de los demonios y todo lo demás. Sin embargo, el hebreo malaj, que en plural significa mensajeros, estos podrían haber sido no seres espirituales, sino dispositivos de guerra y vuelo, en el cual eran piloteados por seres extraterrenos de carácter negativo. O también se les llama carros de fuego, o naves controladas por estos Elohim. Así, el Salmo 91 refleja cómo los israelitas invocaban a los Elohim como sus protectores, sin cuestionar su carácter destructivo. Por eso también este salmo se usa históricamente como un amuleto en rituales, incluso en la magia negra y la brujería, en prácticas de ocultismo y magia negra. En las misas negras, que se llama lo que es la magia, se
leen algunos salmos y entre ellos está este. Cuando hacen los rituales oscuros, cuando consultan a entidades del astral o de otras dimensiones, y ahí es cuando nos damos cuenta que esto es totalmente turbio. Y ellos solamente pedían protección de sus enemigos, quien realmente eran sus primos, sus parientes. Si nosotros rastreamos la genealogía de las tribus de Israel, de la descendencia de este pueblo, nos damos cuenta de que estos eran primos, parientes, pero que estaban con otros Elohim. También hay que entender que los Malachim pueden ser dispositivos, alta tecnología, de naves, de guerra, que estaban entre el pueblo y que los protegían, y que también en las guerras intervenían. Un ejemplo más claro es el ángel ese que supuestamente mató a 185.000 asirios, como habla Isaías, una de las narraciones de Isaías. Pero ahí está también la exageración. Claro. En esa época no había 185.000 asirios, porque el ejército asirio no llegaba a esa cantidad de soldados. De hecho, el Imperio Romano era el más grande de la época antigua, que tenía más soldados. Entonces ahí vemos la exageración, pero miren que un ángel va a matar a tanta gente, va a desvivir a tanta gente. Sí. O sea, hay que tener, y no quiero ofender a nadie, hay que tener una mente infantil, en el sentido de inocente, para creer eso. Y esa mente es la que hace el adoctrinamiento religioso. El adoctrinamiento religioso, amigos, nos pinta una historia de fantasía como si fuera una verdad absoluta. Claro, y como se plantea como si que es un relato divino, pues no hay que cuestionarlo, fue así. Y es lo que está. y ahí crea la obediencia y la creencia en torno a esto. Tenemos dos, el 82 y el 91, amigos, de descubriendo que están muy lejos de significar lo que se enseñó de ellos, ¿no? De hecho, de pronto usted los utilizó mucho, como dice Pablo, sobre todo el 91, para buscar protección, pero no se imaginaba usted lo que realmente esto significaba. Imagínese usted si sigue investigando la cantidad de salmos que hay, por supuesto, y lo que hay de fondo, y cómo esto se transformó en mensajes de tipo espiritual. Realmente estamos muy perdidos dentro del concepto religioso de la espiritualidad. Así es, Neil. Y además también estamos perdidos con respecto a los autores, que no fue David el que se le atribuye la mayoría de ellos. Sí, porque ahí se cree que fue David, ¿no? Que el rey David, los salmos. Que David, la verdad, distaba mucho de lo que es el carácter de un Dios de amor, ¿no? Con todo el carácter que tenían encima, con todo lo que hacía con Jehová, ¿no? Que lo mandaba a hacer. Pero lo que a mí me llamó más la atención es que cuando piden protección sobre los malvados son aquellas personas que se oponían aparentemente al pueblo de Israel, pero que habían sido familiares de ellos, o descendientes de familiares de ellos. Sí, como lo hicimos en un programa que le llamamos Los verdaderos enemigos de Israel. Cuando investigamos, las tribus con las que se enfrentaban eran realmente todos familiares. Si uno estudia las genealogías y estudia los padres de cada uno de los clanes, se da cuenta pues que era una sola familia gobernada por otra familia, pero de Elohim. Y ahí es donde aparece el Shaddai, que designa a varios de ellos sobre los núcleos particulares de cada familia, que eran primos, tíos, sobrinos entre ellos. Entonces ahí se hace toda una construcción fantasiosa de lo que realmente no fue. Y además asociarlo con algo que es más exagerado, y es creer que todos estos son relatos divinos, tienen que ver con Dios y la espiritualidad. Ahí es donde realmente pues tenemos que abrir muy bien los ojos y dejar de ver estos documentos como si fueran palabras sagradas. Y esa es otra cosa que Pablo nos dice y hay que reflexionar, ¿no? Sobre que no, Salomón o el rey David, grandes personajes con una gran sabiduría. Sin embargo, si usted analiza el comportamiento, el carácter del rey David, y lejos está de ser una persona con un nivel de espiritualidad y sabiduría que le den para escribir elementos de conocimiento y de sabiduría, sino todo lo contrario. Por lo tanto, allí hay que abrir los ojos y dejar de seguir pensando lo que nos plantearon, Pablo.
Claro, hay que dejar de seguir creyendo como una verdad absoluta y no usando el raciocinio para darnos cuenta, o usar el sentido común, lo digo de esta manera, para darnos cuenta de que estos nos pintaron un cuento de fantasía. Y lo que nos pintaron que es ciencia ficción, en realidad es la realidad de lo que pasó en lo que sucedió en el pasado. Solamente que también en Hollywood le exageran muchas cosas, pero lamentablemente en el ámbito de la investigación, la ufología y otro tipo de investigación relacionado al fenómeno ovni es visto como algo de ciencia ficción. Pero eso es algo de una estrategia de esta élite que gobierna el mundo, influenciado por estos seres, que nos quieren ocultar esto, para que lo tomemos como ciencia ficción. O la guerra de las galaxias y todo lo demás, pero en fin. Este Salmo 91, amigos, si ustedes lo leen en su casa y usted busca, porque tenemos, gracias a la tecnología que tenemos hoy, somos bendecidos con la tecnología, podemos buscar los diccionarios de hebreo a griego a español, hebreo a español, la Biblia Textual 4, que es una muy buena traducción, una de las, no digo las mejores, una buena traducción para leer las palabras hebreas, y rastremos las palabras, nos daremos cuenta que el significado es totalmente diferente a lo que dice su Biblia en español. Eso es lo que se nos prohíbe en la religión. A mí, amigos, me lo prohibían buscar otra fuente que no sea la que estaba en mi iglesia. Y diccionarios bíblicos tenían que ser adventistas, no de otros autores. De hecho, en la Facultad de Teología, sí dicen que te dan, dentro de la facultad, te dan la libertad de investigar y tomar la cuenta. Pero cuando tú le vas a enseñar a los hermanos, tienes que acatarte lo que dice la iglesia. Igual que desobedezcas eso. ¿Qué pasa? Yo tenía compañeros, amigos... Expulsión. Que ya, ¿sí? No, ¿qué pasa si no se hace eso? Expulsión. Sanciones. Sanciones. Incluso a los que son pastores, recortes de sueldo. Oh, ya, ves. Incluso hasta te echan. Claro. ¿Y qué hace un joven, pastor joven, que denuncia todo esto y que no estudió nada y no tiene otra preparación? Pasa por una crisis económica muy grande. Ah, pero a la iglesia no le importa. Él ha desobedecido a la iglesia, tiene que sufrir las consecuencias. Claro. Por ponerse en contra de la iglesia de Dios. Claro. Y no solamente la iglesia adventista, ojo, eso está en todas las denominaciones. Pero este salmo es algo terrorífico porque también se usa, como decía recién, en las misas negras, en lo que son los rituales de invocación. También. O sea, es algo turbio, Neil, totalmente. Claro. Donde es utilizado en este tipo de ritos y de cultos, quiere decir que tiene una carga realmente desde el origen, desde el inicio de la esencia de ese mensaje, oscura. Si no, no le funcionara en esas misas y en esos ritos ocultistas. Pero claro, quiere decir que están a la misma vibración de las creencias religiosas porque se fundamentan en las mismas mentiras. Así es, totalmente. Ok, entonces tenemos, me decías que además del 91 y del 82 investigaste sobre otro salmo. Sí, voy a dar un pequeño pantallazo porque luego en mi canal haré un video más completo analizando, siguiendo la temática, porque este video lo hemos traído de una miniserie que tenemos en el canal sobre los salmos. Que los invito cuando vayan al canal, si llegan a visitarlo, pueden verlo ahí. Libres Pensadores, recuerden, se llama. Libres Pensadores, sí. El Salmo 5 es menos citado que los anteriores, pero guarda un mensaje clave. Allí el autor clama a su Elohim pidiendo protección contra los enemigos y describe a los malvados como personajes que no merecen estar delante de su Dios, entre comillas, porque era su Elohim. El texto muestra la misma lógica que los otros salmos, la idea del que el justo merece protección y el malvado destrucción. El problema es que muchas veces los enemigos, como dije, eran simplemente pueblos rivales y el castigo pedido era violento y sangriento. Esto refleja que más que una espiritualidad universal, como se dice en la religión, lo que encontramos es un manual de guerra religiosa al servicio de un Elohim particular.
los enemigos del pueblo eran considerados enemigos de ese Elohim y por lo tanto merecedores del exterminio. Del castigo. O sea, imagínense. Y ese salmo, yo hice una reflexión sobre ese cuando estaba en la iglesia. Y era un salmo bonito, pero cuando lo ves con otros ojos, no con el velo religioso del cual habla el apóstol Pablo, que es quitado cuando el Cristo se manifiesta en tu vida, el Cristo, la fuerza crística, ¿no? Ahí te das cuenta que los salmos son de protección, pero de un ser extraterreno. O sea, la verdad es que son invocaciones estos seres, y podríamos decir también seres del astral. Claro, las entidades que cayeron. También. Los seres que cayeron. Sí, las entidades que cayeron. Bueno, amigos, ¿se habían imaginado usted la verdad detrás de los salmos? La verdad que no le han contado a usted de los salmos, porque si estaba en la iglesia, si hacía parte de una denominación religiosa, pues como dice el mismo Pablo, de allí se podían sacar las grandes reflexiones, las profundas peticiones devocionales, bueno, cuánta cosa, y usted creía estar tocando el cielo con dichas oraciones, con dichos cánticos, etcétera, pero lejos era de lo que realmente es. Cuestionarse sobre la forma en que hemos creído que es la espiritualidad y hemos creído que se ve representada en textos que nos dijeron que eran absolutamente sagrados. Ahora, la clave de esto nos está enseñando nuestro invitado Pablo Fioramonti. Apunte en su canal Libres Pensadores, porque nos dice y nos invita a que vayamos al canal, que tiene una serie sobre los salmos. De hecho, la va a continuar. Él dice algo importante, y es el conocer los términos originales. Pablo, ¿cómo una persona que nos está viendo, que nos está escuchando en vivo o posteriormente, puede hacer ese trabajo? Es decir, porque a veces la gente cree que eso que tú nos estás diciendo que hay que hacer o nos recomiendas es difícil, es tema de expertos, es tema de eruditos, pero ¿cómo se puede hacer? Bueno, lo que yo recomiendo siempre es que puedan utilizar primero lo que son las herramientas que tenemos a la mano. Las internet, tenemos muchas herramientas como lo que es la Biblia interlineal, la Biblia interlineal griego-español, griego-hebreo. También seguir canales de investigación, no solamente seguirlo en contenido me refiero, sino también investigar y sacar su propia conclusión. Porque, por ejemplo, si nosotros analizamos el canal o las investigaciones de Mauro Biglino, nos rompe la cabeza. Porque la Biblia hebrea, y vamos a decirlo en general, no habla de Dios. La Biblia habla de seres extraterrenos que han invadido este planeta y que han manipulado la humanidad durante miles de años. ¿Cómo podemos acceder a eso? Pueden descargarse también diccionarios con concordancias. El diccionario Strong es muy buen diccionario, pueden buscarlo también, está disponible. Al momento creo que está disponible gratuito, lo pueden conseguir. También vayan y vean el libro secreto de Juan. También tenemos ahí un análisis que hacemos, pero también léanlo por ustedes mismos. El libro secreto de Juan también habla de la denuncia de esto. Y muy importante, aprender las palabras en hebreo y el significado de lo que realmente dice. Porque la palabra kabod, que se asocia a lo que es la gloria de Jehová, no es una gloria, es un objeto pesado que flota o que vuela, o algo pesado. Recuerden que los antiguos no tenían el vocabulario que nosotros tenemos. Un ejemplo más práctico: si le preguntáramos, tuviéramos la oportunidad de ir en el pasado y le mostramos a los antiguos ¿qué es esto?, nos van a decir: es una piedra que tiene luces, que salen destellos, o algo que se abre. Te va a decir muchas cosas que parecerían una locura a nosotros. Que es refulgente como el fuego. Que es refulgente como el fuego, claro. Es algo que te va a decir así. Porque los antiguos no tenían este vocabulario técnico que tenemos hoy. Claro. No pueden decir: y vi la nave de Jehová, o vi el ovni, y que volaba, y que y vino la nave de Jehová y posó sobre el monte Sinaí. O sea, no hay
no había en esa época eso, ese conocimiento. La humanidad de esa época era bastante ignorante en la tecnología de estos seres. Entonces, analicemos las palabras hebreas, kabod, el merkabá, el malachim, la palabra Yahvé, que en realidad no aparece hasta en Éxodo 3. El roach también. ¿Cómo? El roach. El roach, que se asocia al Espíritu Santo, exacto, o el Espíritu de Jehová, pero que flotaba. es otra cosa. La vara de Moisés. Esa estuvo buena, la vara. No sabía que podría ser una arma. Un dispositivo así. Un dispositivo. Sí, o sea, a unas personas dirán, esto están loquitos, no sé, puede ser. Usted puede opinar que estamos locos, sí, está bien. A muchos les parecerá locura. Pero cuando nosotros empezamos a salir del velo religioso, ¡apa! Esto está bien bravo. Entonces vayan al original, o mejor dicho, al hebreo, porque lamentablemente es verdad, no tenemos original, sino copias de copias. Claro, porque pero el idioma sí se mantiene. Sí. Son textos escritos. El idioma sí se mantiene. Sí, te decía que son textos muy antiguos, son primero narraciones muy antiguas, en textos muy antiguos que han sufrido, como evidentemente debe suceder, durante el tiempo, el cambio de su contenido, de sus palabras. Agréguele que ha tenido que cambiar de idioma en las traducciones. Y palabras que no estén en un idioma se acomodan para el otro. Y también agréguele, como lo hizo Josías, como lo hizo Constantino, como lo han hecho muchos, que tienen un interés religioso político de hacer creer algo con el texto, con la escritura. Entonces lo que usted tiene hoy en la mano no es exactamente lo que ocurrió. Incluso habrán cosas que ni ocurrieron, ni que se dijo. Mira, hay una cosa muy, muy tremenda. Y aquí hicimos una vez en el canal un programa que le llamamos las palabras que nunca mencionó Jesús. Porque en todo esto decimos, pero ¿y entonces por qué Jesús dijo? ¿Y cómo sabemos que lo dijo? ¿Cómo estamos tan seguros que lo dijo? No porque está ahí. No, el hecho de que esté ahí no garantiza que lo dijo. Pero ¿cómo si es la palabra? No, no es que no lo es tampoco. Entonces ese quiebre de la creencia es lo que reta. Y no desubica, al contrario, genera muchas más posibilidades. No se queda con la que le dijeron, sino que se amplía la visión y usted comienza a ahondarse mucho más en lo que probablemente pasó o no pasó. Entonces, eso es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Fíjese que Pablo nos dice que hay documentos que por internet podemos tener acceso. Las Biblias interlineales se pueden digitar, Biblia interlineal en Google, y ahí le aparecen. Lo estoy diciendo. Dictionary Strong. Exacto, lo digo para que ustedes también lo hagan. Es decir, no veamos que esto es tarea de investigadores por allá. No, eso lo podemos hacer todos. Y Pablo decía algo, tenemos una ventaja hoy, la internet. La web es una gran ventaja porque uno digita, comienza a buscar y va a encontrar muchas cosas. Y eso va a complementar realmente nuestra búsqueda. Así que arriésguese. De pronto ha llegado por primera vez y escucha, como dijo Pablo, a estos loquitos hablando. No crea tampoco. Pero lo más importante no es que crea, sino que se le genere una inquietud. Y que la inquietud lo lleve a investigar. Si usted hace eso después de este programa, qué bien, no importa lo que hayamos dicho nosotros, pero qué bien que usted tenga la intención de hacerlo y tenemos, si su búsqueda es honesta, tenemos la certeza de que va a encontrar muchas cosas. Y después, como dijo Pablo, va a retornar por acá a ver otros contenidos. Claro, exactamente. También les recomiendo el canal Limut, La Biblia sin mitos. Ahí también me el canal mucho en investigación. Es un canal de un profesor peruano que él tiene bastantes investigaciones y él es experto en hebreo porque él es profesor. Y él incluso ha denunciado un poco también el tema de que hay presencia extraterrestre en la Biblia. Se llama Limut. Se animó a hacerlo porque Limut se llama el canal del profesor César Silva. Ah, ok, ahí está. Bueno, otro recomendado, ¿no? Es un académico también él, pero lamentablemente de que empezó a citar lo de los extraterrestres, está siendo muy criticado. Lo cortaron, bueno, claro. Tomó noción del tema y bueno, decidió decirlo. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Háblanos un poquito, voy a mostrarles acá tu canal, háblanos un poquito de Libres Pensadores para que nuestros amigos de Descubriendo vayan y visiten. Aquí voy a montar tu canal mientras nos comentas qué nos recomiendas de él.
Bueno, en la playlist que tenemos en el canal de Encuentro de Ideas y Charlas con Sentido, ahí tenemos varias investigaciones que hemos compartido tanto con William, con Jesús, no por tanto por los invitados, sino las temáticas, las manipulaciones en la Biblia, los hechos asombrosos de la Biblia con respecto a los ovnis. También tenemos el Salmo 91, lo que no te dice en el Salmo 91. Tenemos contenido variado, por eso se llama Libres Pensadores, pero el enfoque siempre es llevarnos a reflexionar y a investigar. Lo que yo les recomiendo, que ahora estás pasando en pantalla, creo, Secretos Ancestrales Bíblicos, que sería ese el video del Salmos 82. Este fue el que nos hablaste. Ese que estoy trayendo la temática hoy. Explora los secretos ancestrales de la Biblia. Exactamente, ese es el título. El otro es, en este momento, habla acerca de lo que no te dicen de los Salmos. Está por ahí también la portada, que sale como una especie de David escribiendo y sale como una nave. También tenemos la entrevista que le hicimos a Proyecto Orión, Anunnakis y Dioses. Y más abajo tenemos una que sale un ovni, que después les voy a compartir el enlace, le puedo también compartir después a Neil que lo comparta. Que ahí hablamos acerca de lo que nos oculta la Biblia, ¿no? Claro. Tenemos contenido variado, pero yo les recomiendo que vayan a ver esos dos videos que ahí está mostrando Neil. Y también voy a hacer un video ya en profundidad del Salmo 5, que hablé hoy. Que hiciste la introducción. En el Encuentro de Ideas y Charlas con Sentido es un podcast. Ahí pueden ver varios. Yo diría de los últimos más. Los primeros son más de mi etapa de transición. Ya llegando a los últimos de 10 o 15, ahí tenemos bastantes charlas interesantes. Hombre, Pablo, muy contento de que hayas participado con nosotros en Descubriendo. Ya hacía algún tiempo nos pedían investigaciones sobre los Salmos y cuando participé contigo en tu canal Libres Pensadores, pues dialogamos, ¿no? Que supe que tenías una investigación al respecto y no dudé en invitarte y que le compartieras a nuestros hermanos buscadores acá en Descubriendo esta investigación. El canal queda abierto para ti en el momento en que quieras participar. Solamente es que me escribas, tengo esta investigación, quiero compartirlo con los seguidores de Descubriendo. Y acá sin duda alguna la puerta abierta, hermano. Muchas gracias, Neil, y gracias también a la audiencia. Y como dije, fue un honor y un privilegio estar aquí contigo. Eres una persona buscadora como todos, no somos superiores a nadie y realmente está siendo de mucha utilidad a muchos buscadores, ¿no? Y sí, también como dije últimamente allá en el canal, también te esperamos por allá. Si quisieras compartir algún tema, allá vamos y hacemos claro, gracias. La charla. Gracias, hermano. Bueno, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto para la próxima, ¿vale? Así es. Bueno, amigos, con nosotros hoy en Descubriendo, nuestro invitado Pablo Fioramonti, de su canal Libres Pensadores, con la verdad oculta detrás de los Salmos, o lo que nunca o jamás le van a contar a usted de lo que son los Salmos, porque bueno, lo que se trata es que usted sea un creyente, ¿no? Que crea, que sea obediente, que no salga de ese impulso, que no toque lo que se consideró incuestionable. Pero bueno, ya aquí estamos, como siempre decimos, descubriendo. Por favor, si les gustó el capítulo de hoy, un like. Si les interesa, recuerden el canal de nuestro invitado, Libres Pensadores, suscríbanse allí y van ampliando su conocimiento al respecto en todo este, como yo le llamo, un gran rompecabezas de la verdad. Cada pieza la vamos buscando y viene la lógica, el sentido común y el sentir del corazón y vamos fijando. Así que un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Recuerde que estamos todos los días de lunes a viernes aquí en Descubriendo en Vivo para traerles temas que sabemos son muy interesantes para usted. Hasta la próxima. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Chao, chao.